MC Radio Online, MC Radio. Música, libros, amor, humor, actualidad. Todo en MC Radio Online, MC Radio. Gracias por estar. Así comienza Acordes y Letras. Música y literatura en estado puro. Las mejores canciones, desde los últimos éxitos a la música del recuerdo. Y la mejor literatura, libros, autores, editores. Todo ello en Acordes y Letras, con Michel Casas y en MC Radio Online, MC Radio. Bienvenidos a un nuevo programa de Acordes y Letras. En nombre de todo el equipo de producción y de nuestro control técnico, el saludo fuerte de Michel Casas. ¿Cómo estamos? En nuestro programa de hoy tendremos la presentación del primer libro de la conocida periodista y ahora escritora Conchín Fernández. Su título, Querido Noa. En la sala Elkar Poza Aretoa en Bilbao pudimos escuchar íntegra la presentación, coloquio de este nuevo libro que nos habla de su viaje hacia el Congo, que al final se convirtió en un viaje interior que le cambió la vida. También estuvo en Bilbao Miguel Brieva. Miguel Brieva vino a la librería Tintas de Bilbao a presentar su primera novela gráfica, Lo que me está pasando, diarios de un joven emperdedor. Miguel brevemente también nos hablará de su trabajo. Tendremos como siempre nuestro rinconcito dedicado a la poesía. Una poesía extraída como siempre del blog www.cartasalanochecer.blogspot.com. Su título, Te necesito. La parte musical la pondrá Joan Baez. Todo esto y mucho más en Acordes y Letras. En tiempos de oscuridad, siempre hubo hombres buenos que lucharon por traer las luces y el progreso, y no faltaron quienes intentaban impedirlo. Hombres buenos, Arturo Pérez Reverte. Descubre La lengua de los secretos, de Martina Brisqueta. La historia de un niño que la guerra civil convirtió en un guerrero de la vida y en cabeza de familia, sin dejar por eso de ser un simple niño. La guerra civil contada como jamás la habías escuchado, una historia cargada de emociones. Martina Brisqueta, La lengua de los secretos. También quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Como os decía anteriormente, en la sala Elkar Poza Aretoa en Bilbao tuvimos el placer de conocer a la periodista y ahora escritora Conchín Fernández. Ella vino a presentarnos su primer libro, Querido Noa. Os voy a hablar brevemente de ella para que conozcáis un poco su trayectoria profesional. Conchín Fernández es periodista y presentadora de Televisión Española, licenciada por la Universidad de Navarra. Empieza su carrera profesional en Diario de Navarra, donde escribe cientos de reportajes y entrevistas. Posteriormente trabaja en el programa Navarra de cerca en el Centro Territorial de Televisión Española en Navarra. En Televisión Española Madrid ha presentado El Tiempo, el informativo nocturno del canal 24 Horas y el informativo internacional, y ha sido subdirectora del programa Europa 2013.
Ha trabajado también en la Oficina Técnica de Cooperación de la Embajada de España en Rabat en labores de comunicación. De la mano del padre Amable, un sacerdote ruandés, viaja por primera vez al Congo, donde realiza varios reportajes que se emiten en televisión. En 2010 se marcha a vivir a Kinshasa, la capital congoleña, para ejercer como responsable de proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Vicepresidenta de honor de la Fundación Granda Rodríguez Ayuda al Congo, ha recibido el segundo premio de periodismo Manos Unidas por sus reportajes sobre este país. Fruto de esta experiencia ha escrito su primer libro, Querido Noa, un relato conmovedor y apasionante. No quiero desvelaros mucho del libro porque prefiero que sea ella la que os lo vaya contando, pero sí voy a leeros unas palabras suyas, donde nos explica qué es lo que sintió y qué es lo que vivió ella en este libro. Yo me enamoré en África. He estado allí, en esos mismos bosques, en ese mismo río, bajo ese mismo sol, empapándome bajo esa misma lluvia cálida torrencial que acompaña la caída del sol. Por eso te escribo, hijo mío, para que conozcas tu historia, que comienza con la mía. Tus orígenes diversos enriquecerán tu acento con palabras y proverbios bantúes con los que me enamoró tu padre, quien me dio 1000 motivos para amar y ser amada. Me despido de ti esta noche, pero antes te contemplo por última vez y descubro, como en un sueño, que desde siempre te anhelo, mi pequeño y querido Noa. Y es que el libro va dedicado a su hijo. Escucharéis a lo largo de la conferencia que es una mujer que no nos va a vender un libro, que es una mujer que nos va a contar sus sentimientos, sus vivencias, su experiencia vital. Como os decía antes, es un viaje físico que ella realiza por un programa de televisión a realizar un reportaje hacia el Congo, pero en realidad lo que supuso fue un viaje interior hacia sí misma que le cambió totalmente la vida. Las descripciones del viaje a mí me recuerdan muchísimo a un Javier Reverte contándonos sus viajes y sus vivencias, ¿no? Y luego por otro lado está esa parte interna, esa parte personal que realmente nos va a hacer vibrar. Así que sin más nos vamos ya a escuchar íntegra la conferencia de Conchín Fernández. La introducción la realizó la periodista de la cadena SER, Aloña Velasco, y seguidamente ya Conchín pues empezó a contarnos todo lo que nos tenía que contar sobre su libro. Un libro que de verdad merece la pena, que me ha enganchado desde la primera página. Nos vamos ya con esa conferencia, con esa presentación de Conchín Fernández. Querido Noa. Bueno, Arratsaldeon guztioi, muchísimas gracias por venir. Conocí a Conchín hace medio año y la conocí por mi trabajo, que es por la radio. La verdad es que yo pensaba, no creía en las casualidades y ahora tampoco creo, después de haber leído su novela. Yo tenía que hacer un programa en San Sebastián, en el Festival de Cine de San Sebastián, el día 27 de septiembre, y entonces ese día justo se estrenaba una película cuyo protagonista era un africano, era negro, llevaba en París 10 años, y la coprotagonista era una súper ejecutiva, estaba algo estresada, dejó su trabajo y comenzó a dedicarse al voluntariado. Bueno, los dos comenzaron una relación, era una historia bonita. Entonces, a la hora de montar el programa que íbamos a hacer desde allí, desde el Hotel María Cristina de San Sebastián, dije, ¿hasta qué punto el cine relata la realidad? ¿Es verdad lo que cuenta el cine? Así que nuestro equipo se puso a buscar historias que fuesen similares o parecidas a lo que esa película que se llamaba Samba relataba. Entonces, a partir de ahí comenzamos a mandar un montón de mails, a hacer un montón de llamadas, a buscar historias. Algo que fuese parecido a lo que relataba. Y entonces, en una de las llamadas, que fue a la ONG Alboa, me dijeron, mira, doña, hay alguien que vive en Pamplona, que es periodista, presentadora,
con un carrerón, presentaba El Tiempo en Televisión Española. Puede encajar en tu historia. Total, que le llamé y di con ella. De esto hace, insisto, medio año, el 27 de septiembre. Así que Conchi fue la protagonista de nuestro programa de radio. Ella compartió sus vivencias en el Congo, todo lo que allí ha vivido y parte de lo que también aquí, con todos los oyentes. Yo después, en enero, en un viaje a Pamplona, ya la conocí. En realidad nos conocemos desde hace muy poquito, y ese día justo me enseñó la portada de su libro. Bueno, volví de Pamplona a Donosti y con la clara sensación de haber conocido a alguien, y de hecho me lo dijo, que había conseguido hacer en su vida lo que quería. Me dijo: Conchi, mira, Loña, yo he cumplido mucho más de lo que había soñado. Claro, yo había conocido a una persona que había conseguido lo que la mayoría queremos, que es dar un giro a nuestra vida y hacer lo que queramos. Y ella había aprovechado esa oportunidad. Entonces me pareció una crack, ¿no? Sobre todo cuando nos hablaba de contextos muy difíciles, muy austeros, muy complicados. Por eso creo que este libro narra, por una parte, la realidad de un país riquísimo en espíritu, con grandísimo potencial siempre y cuando le dejen, pero narra también las vivencias de una mujer muy osada, porque en el día a día pueden surgirnos oportunidades, pero a ver quién tiene el coraje de subirse al tren que pasa por delante. Muchas veces los miedos nos obstaculizan y dejamos que pase ese tren, ¿no? Bueno, ella lo hizo y consiguió dar ese giro, romper con todo y volar. La vida de un periodista, yo siempre digo que es súper apasionante. Las dos somos periodistas, pero yo creo que es mucho más apasionante cuando uno dota de valor y de sentido a lo que hace. Y mucho más cuando, además de hacer nuestro trabajo, en ese hacer nuestro trabajo, pensamos en la gente. Hace poquito escuchaba a Iñaki Gabilondo que decía: la radio me ha hecho mejor persona. Bueno, pues tal vez esta novela nos haga pensar sobre eso. Conchi, leyendo este libro y hablando con ella, me daba la sensación de que buscaba algo más, porque claro, tenía un carrerón, como decíamos, era presentadora del Tiempo, pero después apagaban los focos y se desprendía de su maquillaje, y ella efectivamente quería algo más. Así que atendió a la llamada del Padre Amable y se fue a la República del Congo a hacer un documental. El Congo caló mucho en ella y a partir de ahí conocemos su historia. Adjetivación exquisita, una narrativa muy cercana. Escribir sencillo es lo más difícil, y yo creo que ella es lo que ha conseguido, dotando de rigor y de mucho contenido a esta novela. Ha exprimido al máximo su etapa, esa etapa de la vida, y gracias a este libro, por una parte, conocemos el trabajo de cientos y de miles de cooperantes en el Congo, es decir, cómo se materializan los proyectos, cómo se canalizan las ayudas que llegan allí, pero por otra parte también, uno cuando empieza a leer el libro, ávido de conocer, está esperando cuando llega la historia de amor, y no les voy a negar porque la cooperación es súper interesante, pero el momento en el que surge el amor a mí me pareció apasionante. Entonces uno pasa las hojas, no puede dejar de leerlo, y al final aparece Valer. Me parece impresionante. Los que no lo hayan leído, yo creo que les invito a que lo hagan, ¿eh? A mí me gustó mucho. Lo mejor en la vida, yo no creo que sea alcanzar el objetivo, sino disfrutar en el proceso, ¿no? Disfrutar en el camino, y que ese camino sirva para algo. Y ese camino sirvió para Javier, para conseguir que Javier naciera. Noah fue fruto del amor y fue fruto de la felicidad. Como ella es la protagonista, yo termino diciendo que la historia es digna de una película. Cuando uno termina de leerla, sí. Sí. Esa es la clave, lo que decía, eso tiene que estar en una película. Sí. Y personalmente aprovecho, me lanzo ahí, pero eso tiene que ser una película. Exacto, es más cuando... Eso uno... un americano te hace un película de esos que están viendo 500 millones de personas en el mundo. ¿Sabes? Película, y además de esas que rompan todo, ¿verdad? Yo creo que había dicho antes, pero bueno. Bueno, termino sin más. Cuando uno termina la novela, incluso tiene sed de más, ¿no? Dice: ¿y ahora qué pasa? ¿Qué pasa con la vida de Conchi? ¿Dónde vive? ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está Valer? Yo eso no lo voy a contar, por supuesto, forma parte de su vida. Retomo las palabras de Gabilondo para terminar. Y planteo una cuestión para la reflexión de los lectores de Querida Noa. Al igual que la radio a Gabilondo, ¿y si esta historia me hiciera mejor persona?
¿y si esta novela de Conchín Fernández humanizara al lector? Conchín. Qué bonito, Aloña, muchas gracias. Os dejo con Conchín Fernández. Qué bonito. La verdad que la entrevista que tuvimos Aloña y yo bueno, yo, fíjate, me venía fatal además ir hasta lejísimos, donde está la SER en mi casa, vamos, en la SER en Pamplona. Y estuve una hora esperando a ella que tocara mi turno, y esos 5 o 10 minutos que estuvimos hablando, que no nos conocíamos de nada, a través de las ondas, y se forjó ahí una amistad. Digo, bueno, qué flechazo, Aloña y yo, porque realmente fue una conversación que tuvimos mágica, ¿verdad? Y luego ya cuando nos conocimos en Pamplona, pues ya pues mucho más, y ya que aceptara presentar el libro, ya que lo leyera, pues yo siempre digo que este libro, bueno, no sé si elige a sus lectores, pero los lectores que eligen este libro es gente excepcional, ¿eh? Desde luego, por los comentarios que recibo, los mensajes que recibo, digo, qué personas recibe, o sea, qué lectores tiene este libro. Con lo cual, no sé si me importa tanto la cantidad de lectores, igual no llega a ser un bestseller, no lo sé. Estamos en la segunda edición y eso está bien. Pero bueno, pues sí que es verdad que es un libro que no tiene escenas que atacan los... No tiene escenas de sexo, ni violencia explícita, ni nada por el estilo, es algo bastante blanco. Y a pesar de eso, pues está vendiendo mucho, quiere decir, bueno, pues eso, que hay mucha calidad humana, entre los lectores españoles, yo creo. Bueno, como estamos así en familia, pues yo creo que podemos, me podéis interrumpir en cualquier momento, hacerme las preguntas que queráis en cualquier momento, podemos abrir un coloquio, un debate de lo que queráis en el momento que queráis. Y bueno, yo para empezar, si os parece bien, voy a empezar situando dónde está el Congo, porque yo, la primera vez que fui hace 7 años, pues la verdad no sabía muy bien dónde estaba. Sabía que se encontraba en el centro de África, en algún sitio, pero no estaba muy segura. Disculpadme que no me levante porque no puedo pasar las diapositivas, entonces, bueno, hablaré desde aquí. Desde aquí sí que se puede ver, ¿no? Sí que se puede ver que hay 2 Congos. Yo no tenía ni idea. Digo, ¿cómo que hay 2 Congos? Pues hay 2 Congos, sí. O sea, tuvo que venir pues los exploradores Morgan de Braza y Henry Morton Stanley para dividir lo que era el antiguo reino del Congo en 2 Congos, la República del Congo, que está en azul ahí en medio, y la República Democrática del Congo, que es ese país morado. La República Democrática del Congo es el antiguo Congo belga. Es un país enorme, gigantesco, tan grande como toda Europa occidental. Quiere decir que ahí no se aprecia muy bien su tamaño. Tiene 70 millones de personas y limita con 9 países, ni más ni menos. Sin embargo, este país tan gigantesco es muy desconocido, es absolutamente desconocido para nosotros, porque hasta hace 150 años ese espacio del Congo era un espacio en blanco. Hasta que no vino, como digo, el explorador más importante africano de todos los tiempos, Henry Morton Stanley, y recorrió todo el río Congo, que es como una semicircunferencia que va en sentido contrario a las agujas del reloj. Hasta que no vino él a finales del siglo XIX, ya os digo, 150 años, pues ese espacio en blanco se empezó a cobrar vida en forma de selvas, en forma de ríos y en forma de poblados y de gente que vivía y sonreía junto a esos poblados. Pero no os preocupéis, que no voy a seguir hablando de la historia del Congo, porque aunque este libro es un libro que trata del Congo y cuando uno termina de leerlo conoce bien la historia del Congo, incluso las costumbres del Congo, no es un libro del Congo, no trata sobre el Congo. Y aunque se basa en mi experiencia, este libro trata, bueno, pues un poco de una parte de mi vida, pero tampoco habla de mi vida. Este libro habla de la vida y de cómo vivir la vida, que es lo que yo he aprendido en África. Cómo vivir la vida. Bueno, os voy a enseñar este hombre es el Padre Amable. Es el culpable de todo. Anda, si no se ve el Padre Amable. Qué pena, a ver si alguien nos echa una mano. Bueno, yo sigo contando. El Padre Amable es un señor ruandés. Veo que hay un chico ruandés aquí. Pues el Padre Amable también es ruandés, como tú. Y él vino de vacaciones y tenía una misión en un poblado del Congo, a orillas del río Congo, en la selva congoleña. Y él me dijo, oye Conchi, ¿por qué no vienes
y nos haces un reportaje. Claro, yo presentaba El Tiempo en aquella época y no me veía. ¿Pero qué estás diciendo? Yo, vamos a ver, yo he nacido y he crecido en Pamplona, quiero decir, rodeada de naturaleza, pero yo soy una mujer muy urbana. No he ido de senderismo en mi vida, no he hecho montañismo jamás. O sea, no he ido de camping, no sé lo que es eso. No he bajado de los tacones en mi vida. Digo, ¿pero cómo me estás proponiendo a mí que vayan a la selva del Congo? No puede ser. No puede ser. Y al final dice, mira, es que no trabajas en la tele. Digo, ya trabajo en la tele, pero presento El Tiempo. Yo, si queréis, lo puedo comentar a otros compañeros, lo puedo decir a, pues eso, pues a personas pues mucho más aguerridas, a... Pues, en fin, conclusión, que nadie quiso ir y que yo, fruto del azar, me vi con un billete de avión en la mano y en la selva del Congo. Claro, cuando llego allí, no os podéis imaginar, llegué vestida como si fuera una astronauta. La gente decía, ¿pero y esta? Digo, pero es que estoy yendo al Congo, es que aquí hay mosquitos que me han dicho que son del tamaño de helicópteros, que me puedo coger la malaria, que me puedo coger todo tipo de enfermedades. Había una lista enorme en la página web del ministerio. De hecho, el ministerio decía, si usted va para allá, no nos hacemos responsables. ¿Y qué me encontré cuando llegué a África? Pues mira, para llegar a Lukolela, que es el poblado que está en la selva, a orillas del Congo, me encontré con un río inmenso, el río Congo, que es como un espejo de agua, qué pena que no se vean las fotos, pero bueno, nos lo podemos imaginar, ¿no? Es como un río gigantesco, enorme, donde se van reflejando las nubes, ¿no? Uno cuando navega el río Congo siente la absoluta libertad. Es tan mágico por el día, cuando la luz esa tan maravillosa, parece que estás entrando, no sé, en un cuento o en un sueño o en otro planeta diferente. Y luego ya por la tarde, cuando cae esa luz con todos esos colores anaranjados, con esas piraguas, con esos pescadores echando las redes al río, parece que estás dentro de un cuadro. Es realmente espectacular. ¿Y qué decir de la selva congoleña? La selva congoleña es la segunda más grande del mundo entero, selva primaria, además. Quiere decir que hay todo tipo de árboles y además enormes. Miras hacia arriba y es que no ves el final del árbol, parece que están tocando el cielo. Es una maravilla. O sea, África es una maravilla. Bueno, eso fue lo primero que yo me encontré cuando llegué allí. Como os podéis imaginar, poco a poco me fui quedando embelesada. Sin embargo, al mismo tiempo que veía la absoluta belleza de ese país, también veía la pobreza. ¿Cómo van los congoleños navegando? Pues bueno, en una canoa de madera hecha de un solo tronco, donde se hacinan cientos y cientos de congoleños, y esas canoas generalmente acaban en el fondo del río. ¿Qué ocurrió cuando llegué a este poblado que se llama Lukolela? Pues me encuentro un poblado, hay una silla, Sayoa. ¿Está ahí si quiere sentar? Para no estar ahí de pie. Bueno, me encuentro un poblado de cañas y barro. Imaginaros, casas que se tienen que construir cada 6 meses porque se lo comen los mosquitos. Un poblado donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay agua potable, donde no hay nada y donde la esperanza de vida son 45 años. Y bueno, yo cuando llegué allí, pues empecé a conocer sus costumbres, ¿no? Vi al jefe del poblado, un señor maravilloso, pues un anciano con un gorro de leopardo. Empecé a conocer lo que era el cocodrilo, que es un plato típico de allí, cocodrilo. Y no os penséis que cocinar cocodrilo es todo un arte, porque hay que quitar la médula espinal y como la quites mal, te estropea la carne. Y no penséis que todos los días hay festín de cocodrilo. ¿Qué va? De hecho, es lo raro. Lo normal es que la gente se muera de hambre. Lo normal es que no haya nada que comer. Y enseguida me empecé a dar cuenta de lo que era eso. Empecé a visitar pues, los dispensarios que había allí. Había niños que se estaban muriendo de malaria. La malaria es la causa principal de la mortalidad en Congo. 1 de cada 5 niños muere de malaria y antes de cumplir los 5 años. ¿Qué deciros del SIDA? El SIDA está diezmando la población. ¿Cuántos niños huérfanos? ¿Cuántos niños que se quedan sin padres? ¿Cuántos padres que se quedan sin hijos porque nacen ya con el SIDA? Mueren a las 24 horas.
Es horrible. Entonces, claro, yo veía esa situación, yo veía esa angustia de las madres, ¿no? Yo veía a esos niños y se me iba cayendo el alma a los pies. Y entonces me fui quitando el traje de astronauta, ¿no? Fui dejando de pensar en mí para pensar en el otro. Ya no pensaba en las cucarachas, ya no pensaba que yo podía cogerme una enfermedad, ya no pensaba en si estaba guapa o fea, o me iba a quemar el sol, o si me iban a salir manchas en la cara, o qué me iban a decir las maquilladoras en la tele cuando volviera, o si me iba a quedar sin trabajo. Me daba igual. Yo lo que quería era grabar y grabar y grabar y grabar, porque tenía una videocámara en mi mano y una gente que vivía de forma muy miserable, y yo era la única persona que podía hacer algo por ellos, ¿no? Yo era su único contacto con el exterior. ¿Y qué hice? Pues me puse a grabar. Mañana, tarde y noche. ¿Y no veis qué fiesta hay en aquel poblado? Los niños venían todas las mañanas, me ayudaban unos con el trípode, otros me ayudaban llevándome el cuaderno, otros me hacían relevos para cargar las baterías. Era impresionante, impresionante. Es alucinante cómo son los congoleños, ¿no? Y todos, pues eso, como decía, veían en mí esa esperanza. ¿Y qué vi yo en ellos? Pues mira, efectivamente, vi un pueblo que sufría mucho, un pueblo muy pobre, un pueblo tremendamente pobre, y sin embargo, era muy alegre. ¿Cómo era posible eso? Es que no lo entendía. Digo, ¿cómo es posible que esta gente esté siempre con una sonrisa en la boca? ¿Cómo es posible que esta gente esté siempre tan alegre y que esta alegría se contagie, este aire de fiesta que hay todos los días aquí en este poblado de Lucolela? Un aire de fiesta que no solamente se veía en las sonrisas de esas personas, que te hacían la vida mucho más agradable. Un aire de fiesta que no solamente se veía en su forma de ser tan alegre, sino también en la ropa que llevaban, esos colores tan maravillosos. Entonces entendí una lección, la primera lección que yo he entendido en África, y es que en esta vida uno opta por ser alegre. Los africanos optan por ser alegres, porque ellos son un pueblo que sufren mucho. Sin embargo, quieren ser alegres hoy, mañana y todos los días de su vida. Después llegué a Madrid, hice un reportaje, tuvo mucho éxito, mucha repercusión, y en un momento dado yo ya sentía que era una persona distinta. Fue un proceso, o sea, no fue de hoy para mañana. Pasaron varios años, ¿no? Varios años en los que yo ya me involucré con aquel pueblo, varios años en los que yo intentaba, pues bueno, desde mi posibilidad, echar una mano, escribir un blog, ayudar, volví otra vez, escribir otro reportaje. Y cuando salieron unas plazas del Ministerio de Asuntos Exteriores, pues no me lo pensé dos veces. Eché mi solicitud, y cuál fue mi sorpresa, que me cogieron. Es más, tenía que decidir en 4 días si me iba o no me iba. 4 días. O sea, en 4 días decido, sigo con mi vida maravillosa aquí en Madrid, con un trabajo maravilloso, o lo dejo todo y me voy. Bueno, pues en 4 días dije, voy a ser sincera conmigo misma. Aquí estoy genial, estoy fenomenal, en un momento maravilloso de mi vida, pero efectivamente cuando se apagan los focos, siento que puedo hacer mucho, mucho, mucho más. Y cogí y les dije que sí. Y me fui a Kinshasa. Kinshasa es la ciudad más dura del mundo, una de las más duras. Imaginaros Madrid o Bilbao, añadirle 7 millones de personas. Quitarles ahora el agua, quitarles la luz, quitarles los hospitales, quitarles la comida. Bueno, ya veis, ya va a Kinshasa. Eso, quitarles las escuelas y quitarles las carreteras y quitarles la recogida de basura. Estás en Kinshasa. O sea, no tienen nada. Es como un inmenso pueblo chabolista donde no hay nada. Y ahí viven nada menos que unos dicen 8, otros dicen 12 millones de personas, porque nadie sabe cuánta gente vive en Kinshasa. Nadie lo sabe porque no hay registros. La gente nace y muere sin que nadie se entere. Bien, y en ese estercolero lleno de basuras por todos lados, ¿qué me encuentro? Bueno, pues me encuentro nada más y nada menos que un señor tocando el violín en medio de la calle. Imaginaros un estercolero de calle y en medio un violinista tocando música clásica. Digo, ¿y esto qué es? Sigo caminando y un poquito más allá, una calle un poco más allá, me encuentro un señor tocando el trombón, y un poco más allá otro señor tocando el violonchelo, y un poco más allá una orquesta entera. La única
única orquesta sinfónica que hay en toda el África negra, compuesta únicamente de africanos, de congoleños. Increíble, qué pena que no funcione esto, porque si no os iba a enseñar un extracto de 2 minutos que grabé con el móvil, cómo tocan en el barrio más pobre de Kinshasa, sin luz, sin agua, sin recogida de basuras, como os digo, un estercolero, y ahí se está escuchando a Mozart, a Beethoven. Imaginaros, o sea, cerrar los ojos e imaginaros a 200 personas cantando como Los Ángeles y tocando como Los Ángeles. Todos los instrumentos de una orquesta. ¿Qué va? Músicos, aquí no hay escuelas de música. Pero ¿y cómo tocan tan bien? ¿Cómo cantan tan bien? Cuando llegues a casa, meteros en YouTube y poner Orquesta Sinfónica Kimbangista de Kinshasa, porque no quiero que os quedéis sin escuchar cómo cantan estos congoleños. Digo, y si no son músicos, si no han aprendido música, ¿quiénes son estos? ¿Quién forma esta orquesta? Pues mira, esta es una señora enferma de SIDA, pero que bueno, pues que está tomando bastante, pues los medicamentos, va y viene. Bueno, pero es que su amor es la música y no falta nunca a los ensayos, que son todos los días a las 8 de la tarde, de lunes a domingo. Y este señor es un señor que se levanta a las 5 de la mañana todos los días, se recorre Kinshasa y vende corbatas para ganar, ¿cuánto? 1 o 2 dólares al día, para dar de comer a sus 6 hijos. Esta es una señora que lo mismo, se levanta a las 4 de la mañana, bueno, la ha dejado el marido o se ha muerto el marido y también está deambulando con los panes encima de la cabeza para ganar $1 al día. Y todos estos, cuando termina la jornada laboral, vienen a las 8 de la tarde a este barrio de Kinshasa que se llama Liringiri y se ponen a cantar como Los Ángeles. No os podéis imaginar, es la segunda lección que aprendí en África. En África aprendí que en esta vida, si te lo propones y tienes un sueño, puedes conseguirlo. Porque después de ver a estos tocando como tocan, vamos,
lo nuestro es de risa. Los congoleños, para los congoleños todo es posible, absolutamente todo. Todo es posible. Ellos, eso de, ay, no puedo, eso no existe, porque si no se morirían. Porque ahí es la supervivencia, el sobrevivir, ¿verdad? Es el salir adelante. Entonces, para salir adelante no solamente basta con decir, también se puede, también tienen un carácter muy optimista, muy positivo y una gran esperanza en el que todo va a ir bien. Yo muchas veces caí enferma, ¿no? Y llegaba al hospital, a cualquier hospital de por ahí, de hecho una vez hasta me operaron, y en un hospital congoleño, y yo digo, me voy a morir, y el médico me tocaba y me decía, no te preocupes, todo va a ir bien. Y ya con que me dijera eso, ya me lo creía y ya me sentía mucho mejor. Digo, es verdad, todo va a ir bien. Esa es la palabra que usan los congoleños, todo va a ir bien. Y es verdad, no todo va bien. Entonces, bueno, pues quería contaros la historia de un señor que se llma Diembe. Es una pena que no podamos ver, pero es un hombre que cuando tenía 12 años pues se cayó de un cocotero y se partió la columna vertebral. Entonces quedó postrado en una silla de ruedas. Con tan mala suerte que unos años después, ¿qué le ocurrió? Pues que se volvió a caer y se quedó tetrapléjico. ¿Eso le ha impedido ser infeliz a Diembe? ¿Qué va? ¡Es felicísimo! Tiene 8 hijos. 8 hijos tetrapléjico. O sea, esto solo lo hace un congoleño, claro. Tetrapléjico, 8 hijos. Vive sobre una camilla, solamente puede mover así las manos, un poquito y así la cabeza. Y no solamente se contenta con tener 8 hijos y mujer. Además de eso, es el jefe de recursos humanos del hospital de traumatología más importante de Kinshasa, regentado por unas misioneras españolas y financiado por la cooperación española, para que estemos orgullosos. Quiero decir que, bueno, que yo he aprendido mucho en Congo, he viajado mucho por todo el Congo, por los 2 Congos, pero sobre todo por el segundo, por el de la República Democrática del Congo, el duro. Este es un Congo muy duro, el Congo belga. Cuando llegaron los belgas arrasaron. Bueno, he estado en el norte es la región más pobre, he estado en el este sabéis que hay un conflicto. Mi hermana Maite lo conoce bien, que ha vivido ahí. Hay un conflicto por las minas, y entonces, bueno, aquí de vez en cuando nos llegan noticias de niños muertos, de desplazados, en fin. Yo quería recordar en estos momentos, ¿no?, a esos sacerdotes misioneras que están dando esperanza a los niños soldados, que están sacando a los niños soldados, a los salesianos, por ejemplo, ¿no? Y a la Compañía de María, muchas gracias por lo que estáis haciendo allí en el este del Congo, porque están haciendo nada más y nada menos que un maravilloso colegio que empezó hace ya unos años, bastantes, en el que van todos los niños sordomudos de Bukavu. Eso hace que esos niños pues no sean apartados en sus familias y considerados como brujos, porque allí la brujería está muy extendida. Yo muchas veces cuando estaba en el Congo, me ocurrió una vez, ¿no? Una vez resulta que era el momento de la francofonía. Entonces todos los blancos y los diplomáticos y gente de las organizaciones internacionales, no sé qué, bueno, pues estábamos muy pendientes de que iba a venir el presidente François Hollande, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues que hay una sola carretera que une el aeropuerto del centro de Kinshasa, una sola carretera. Pero estaba llena de baches. O sea, es una carretera que son 20 kilómetros, pero puedes tardar 8 horas en hacer 20 kilómetros. He tardado 8 horas en hacer 20 kilómetros, desde Kinshasa, al centro, hasta el aeropuerto. Entonces el presidente dijo, uy, esto no puede ser, tenemos que, antes de que venga Hollande, aquí en 4 días, hacemos una carretera. Y efectivamente, se pusieron manos a la obra y en 4 días hicieron la carretera. ¿Y qué pasó? Que generó una nube de polvo en toda la ciudad. Impresionante. Tenías que ver a los niños tosiendo, así, tapándose la boca con las manos, las madres tosiendo, contaminadas las familias. Era una cosa, y yo cuando volvía a mi casa y veía todo aquello, yo me preguntaba, ¿realmente a quién le importan los pobres? ¿A quién le importan los pobres? ¿A quién le importa el sufrimiento ajeno? ¿A quién le importa? Pues mira, en Kinshasa y en Congo, que es el país
yo puedo decir que es un infierno vivir ahí, es un auténtico infierno. Pues es un infierno lleno de ángeles, es un infierno lleno de ángeles. Y la gente me pregunta, ¿y por qué te gusta tanto el Congo? ¿Y por qué estás allí y estás tan feliz? ¿Y por qué el Congo es tan bonito? ¿Y por qué no sé cuántos? Pues mira, precisamente por esos ángeles que me han hecho ver la vida de otra manera muy diferente. Conozco el caso, me parece muy interesante, los ángeles blancos que vemos aquí, misioneras y misioneros, pero me parece más interesante todavía los ángeles negros, los congoleños que luchan por su propia gente, ¿no? Conocí el caso de una mujer, por ejemplo, Mamá Velo se llamaba, yo estaba en la embajada preparando el Festival de Cine Hispano-Congoleño, y entonces me acerca una señora y me dice, oiga, después de la reunión que hayamos tenido con los jefes de los centros culturales, ¿no? Y se me acerca esa señora y me dice, oiga, por favor, señorita, o señora, no sé lo que me dijo, ¿le importa si podemos quedar usted y yo y me enseña, porque usted es periodista, ¿no? Digo, sí, soy periodista. Pues me importa si podemos quedar usted y yo y me enseña lo que es el montaje, vemos las películas, y me enseñas lo que es el guión, la iluminación. Y yo digo, ¿está? ¿Qué hace esta señora congoleña que si, o sea, pues vestida pues que yo no me imaginaba que podía ser lo que era? Entonces descubrí la historia de Mamá Velo. Digo, ¿pero usted? ¿Pero quién es usted? Dice, pues mire, yo, Mamá Velo, me contó su historia. Es una mujer, ella es una mujer que nació en un barrio muy pobre de Kinshasa. Ella se preguntaba lo mismo, ¿no? ¿A quién le importan los pobres? Porque en Kinshasa hay cientos de miles de niños de la calle. Es decir, niños que están abandonados por sus padres o que quedan huérfanos y que a partir del año, 2 años, hay muchas niñas que con 7 años ya están prostituyéndose. Es horrible. Pero esos niños de la calle de los que nadie piensa en ellos, ¿no? Son una lacra. Bueno, pues esa mujer pensaba en ellos y dijo, mira, yo estudié teatro. En mi casa decían que para qué iba a estudiar teatro, que eso no era más que de putas, que no sé qué, pero yo estudié teatro y he pensado que con mi formación, pues, o sea, pensé que con mi formación podría enseñar marionetas a los niños de la calle. Y yo, claro, le miraba pasmada a esta mujer, digo, ¿pero qué me estás contando? Sí, mira, y entonces he recogido a 200 niños de la calle. ¿Qué? Dice, sí. Y hemos formado una fanfarria. Yo, ¿cómo? ¿Quieres venir a vernos? Yo, hombre, claro que quiero ir a veros. Entonces me fui a, ya os digo, el corazón de Kinshasa, un sitio que da miedo. Pues ahí me fui con Mamá Velo y efectivamente ahí estaban los niños de la calle con ella. Yo le enseñaba a Mamá Velo las películas, Mamá, Rita y Chico, Atame, y ella se las proyectaba a los niños de la calle y les iba enseñando pues lo que yo les enseñaba a Mamá Velo. Y cómo aprendían los niños de la calle, era impresionante. Poco después me enteré que le habían dado una beca para que hicieran un tour por toda Europa con la fanfarria de los niños de la calle. Y esos niños se sentían muy queridos y ella era capaz de dar amor a esos niños y de, bueno, pues de sacarlos de esa situación de penuria en la que estaban, porque los congoleños son muy artistas, es una de las salidas que tienen. De hecho, por eso he hecho Destronafrica, porque Destronafrica es una iniciativa, porque las mujeres me decían allí, oye, Conchín, muchas gracias por ponernos un hospital, gracias por ponernos un colegio, pero es que nosotras lo que queremos es trabajar, queremos un trabajo, no tenemos trabajo. Digo, pues es verdad, ¿y qué hacemos? Dice, pues no sé, nosotros, ¿y qué sabéis hacer? Sabemos coser, somos artistas, y es verdad, son muy artistas. No verás a una congoleña mal arreglada, y tiene todas un estilazo, que ríete tú de las que vemos por aquí. ¿Qué estilazo tienen las congoleñas? ¿Y qué vestidos? ¿Y qué telas? Y dije, pero claro, si lo tengo enfrente de mis ojos, podéis hacer vestidos congoleños, y yo lo puedo vender en Europa, ¿por qué no? Nos encanta, sí, por favor, nos encanta la idea, y en eso estamos, así que he creado una empresa que se llama Destronafrica, acabamos de venir de Kinshasa ayer, de hecho, y eso es lo que nos han hecho las mujeres congoleñas, aquí para que lo veáis. Ellas, con esos vestidos, ellas reciben un salario, y con ese salario ellas pueden alimentar a sus familias. Quiero decir que este libro, querido Noah, es un libro vivo, es un libro que sigue. Yo empecé a escribirlo porque quería contarle a mi hijo sus orígenes congoleños, porque aquí no he hablado, como dice Aloña, de la parte del amor, y es muy importante. ¿Quién me iba a decir a mí
que iba a encontrar al hombre de mi vida en el Congo. Un hombre tan distinto a mí, un hombre que lo ve mi madre y casi se cae del susto. «Negro», me dice. Y yo, sí, mamá, pero ¿cómo negro? Pero que nació en la selva. Yo, mamá, sí. Ay, hija mía, qué disgusto. Bueno, pues es el hombre más maravilloso del mundo. A mí esa fachada que sea negro, verde o de lo que sea, me da igual. Más allá del color, más allá de la raza, más allá de los prejuicios, está la persona, está el ser humano. Y cuando hay alguien como él, tan, no solo inteligente, tan fascinado por mejorar la vida de otras personas, a mí me fascinó. Yo el primer día que salí a cenar con él me enamoré locamente, de que es que sé, ha pasado una hora, sé que eres el hombre de mi vida. No se lo dije porque qué corte, digo, igual está, yo que sé lo que, pero ya el segundo día sí. Y quiero decir que yo en África he comprendido muchas cosas, entre otras, que lo que uno hace con el corazón es lo que sale bien. Yo en Congo, como en ningún otro sitio, he aprendido a vivir como os digo. En Congo, como en ningún otro sitio, he aprendido lo que es la capacidad de superación, la capacidad de iniciativa, la generosidad. Nunca, en ninguna otra parte del mundo, he conocido a personas como estas, que no tienen absolutamente nada y salen adelante con qué imaginación, y personas que viven con la muerte muy de frente, porque allí no es como aquí, que vivimos 100 años, allá a los 45 ya estás a punto de palmarla. Perdonen, pero cuando uno vive con la muerte tan de cerca, sabe muy bien lo que es lo importante en la vida. Así que yo quería explicarle estas cosas a mi hijo, a mi querido Noah. Por eso he sido capaz de tener un niño. Me decían, ¿tú soltera? Sí, soltera. Bueno, soltera, porque mi marido vive en Kinshasa. ¿Y sola? Sí, sola. ¿Y negro? Sí, negro. Me da igual. Yo me acordaba de aquellas mujeres congoleñas que se levantaban a las 5 de la mañana, que eran capaces. Digo, si estas son capaces, ¿no voy a serlo yo? Si yo no hubiera vivido en el Congo, no hubiera sido capaz de escribir un libro, no hubiera sido capaz de montar una empresa y no hubiera sido capaz de pedirme una excedencia por maternidad para disfrutar, aunque no tengo un duro, que me da igual, de mi hijo cada día de mi vida. Y qué feliz soy. Así que, bueno, pues esto es un poco el resumen del libro, o lo que yo quiero explicar en el libro, y lo que quiero que mi hijo comprenda, y quiero bueno, que dejarle como legado, que se sienta orgulloso de quién es, de dónde viene, y sobre todo que cuando sea mayor haga el bien y transforme el mundo, que no sea un ser pasivo, sino que sea alguien, un hombre que sea capaz. Me preguntaba una periodista, ¿qué te gustaría que fuese tu hijo? Pues mira, lo que quiera, pero si me pones a... me gustaría que fuese la persona que descubriese la vacuna de la malaria, que es lo que mata a tantos niños de su tierra. Esta fue la presentación, conferencia, coloquio de Conchín Fernández de su nuevo trabajo, de su primer libro, Querido Noah. Yo, sinceramente, nada más terminar, le dije, Conchín, se me ha hecho muy corto, se me ha hecho realmente corto, me hubiera gustado escucharte mucho más tiempo, que hubieras podido explicarte mucho más, pero bueno, ya sabes cómo son estas cosas, ¿no? El tiempo es determinante y hay que ajustar un poco todo lo que se quiere decir a muy poquito tiempo, pero de verdad que nos quedamos con ganas de escucharle mucho más. Pues ya lo sabéis, se llama Querido Noah y está escrito por Conchín Fernández. De todo corazón, Conchín, un fuerte abrazo y que tengas muchísima suerte en esta aventura literaria. Muchas gracias por todo. Sí, arriésgate. Esa es siempre la respuesta. Descubre la nueva novela de Albert Espinosa, creador de Pulseras Rojas y El Mundo Amarillo. El Mundo Azul. Ama tu caos.
Vamos a escuchar ahora los que nos contaba Miguel Brieva en su presentación en la librería Tintas de Bilbao de su nuevo trabajo, de su primera novela gráfica, Lo que me está pasando, diarios de un joven emperdedor. Lo que me está pasando, diarios de un joven emperdedor. Primera novela gráfica de Miguel Brieva. Lo que me está pasando, diarios de un joven emperdedor, es el primer cómic largo o novela gráfica que yo he hecho, porque hasta la fecha he trabajado más en formatos más breves, de humor gráfico y alguna historieta corta, pero digamos que este es el paso a hacer una cosa más novelada, más convencional en el sentido narrativo, y narra la historia de un joven como de unos 30 y poco años que, bueno, pues que a falta de un futuro y de esperanzas de desarrollarse pues a nivel laboral y vital, pues se sume un poco en el abatimiento, en la depresión, etcétera, y se encierra en sí mismo hasta que poco a poco, a través de una serie de vivencias y también de su propia imaginación, pues va un poco dándole sentido al mundo y reubicándose y buscando nuevas razones para vivir, ¿no? y para vivir con energía, ¿no? Lo que me está pasando, diarios de un joven emperdedor. Primera novela gráfica de Miguel Brieva. Estas eran las palabras de un auténtico artista, Miguel Brieva. Nos hablaba de Lo que me está pasando, diarios de un joven emperdedor, su primera novela gráfica. Por supuesto que la presentación duró muchísimo más tiempo, nos contó muchísimas más cosas, interactuó con todos los asistentes. De verdad que es una auténtica gozada escucharle, porque es un hombre que dice verdades como puños, pero sabiendo lo que dice y con el conocimiento suficiente para no molestar absolutamente a nadie. Y luego ya esa faceta especial suya, ese artista que lleva dentro. Si tenéis ocasión de acercaros con el libro y que os lo pueda firmar y dedicar, de verdad, os vais a asombrar, porque hace un trabajo personalizado con la dedicatoria a cada uno de vosotros, hace un dibujo, hace unas letras que parecen de imprenta. Realmente, de verdad que es una experiencia única el conocerle. Así que lo dicho, no perdáis ocasión si tenéis suerte y le tenéis cerca de vuestro domicilio y le podéis conocer. Miguel Brieva. Y por supuesto leeros esta novela gráfica, que es una auténtica maravilla. Lo que me está pasando, diarios de un joven emperdedor. Cambiamos totalmente de registro. Nos vamos con nuestro rinconcito dedicado a la poesía con cartasalanochecer.blogspot.com. Vamos con una muy cortita pero preciosa poesía llamada Te necesito. Cartas al anochecer. Te necesito. Si algún día tienes ganas de llorar, solo llámame. No prometo hacerte reír, pero puedo llorar contigo. Si algún día quieres huir, llámame. No detendré tu ida, pero puedo ir contigo. Si algún día no quieres escuchar a nadie, llámame. Prometo estar ahí contigo. Prometo permanecer quieto. Pero si algún día tú llamas y no hay respuesta, ven a verme.
Ese día te necesito. Quimera. César Pérez Gellida. El mundo cambiará para siempre. Cada vez que alguien baja contenidos culturales sin pagar o sin permiso de sus creadores, colabora en la desaparición de muchos puestos de trabajo. Gente con nombre y apellidos y con vidas como la tuya. No es solo la industria, son personas concretas que pierden su empleo directa o indirectamente. Todos somos responsables de esas pérdidas. Nada es gratis. Siempre hay alguien que lo paga. Crea cultura. MC Radio Online. MC Radio. Música, libros, amor, humor, actualidad. Todo en MC Radio Online. MC Radio. Gracias por estar.